Y pensando en lo irresistible, me acordaba de algo que me sucedió a mí. En un tiempo tuve un accidente y terminé en el hospital. Y en el hospital empezaron a tener un trato conmigo y tenía que operarme rápido, pero el trato con el que me estaban atendiendo era un maltrato. Estaban teniendo un trato abusivo y yo no sabía, pero ya tenía que operarme y tenía que hacer muchas cosas y yo no me sentía en el lugar correcto, yo no me sentía seguro. En esa época vivía solo, entonces yo dije, pues sí tengo que hacerles caso a todo lo que me digan. Sin embargo, sentía que estaba en un lugar difícil, enfermeros y personas diciéndome cosas y tratándome mal. No era el trato normal que uno va y siga, no, era un trato que yo no me sentía en el lugar correcto. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener una llamada y con la persona que me contacté fue con alguien de mi familia, una hermana, y yo hablé con mi hermana y mi hermana me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? Yo dije, no me siento bien. Entonces ella me dijo, tal vez dos cositas. Me dijo, tranquilo, cuente conmigo, mire su entorno y no se preocupe. Y fue como tener una seguridad dentro de mí de lo que tenía que hacer. Fue sentir que tenía a mi familia cerca, que podía contar con alguien, para sentir que pertenecía a algo. Y es que este sentimiento de saber, de tener la seguridad de hacia dónde dirigirse, tener el amor, sentir el apoyo, es algo que se siente cuando uno está en familia. Cuando uno realmente entiende lo que es la iglesia, empieza a sentir lo mismo, esa seguridad, ese sentimiento de sé que estoy en el lugar correcto y tengo el valor para enfrentar muchísimas cosas. Pensando en esto, también la declaración de hoy nos lleva a través de una idea. Esta idea que nos gustaría que quedara en su corazón, esta es la idea con la que arrancaremos, con la que finalizaremos y en el desarrollo vamos a entenderla de manera más profunda. Me gustaría que me ayudaran a leerla. Dice, la iglesia irresistible es una familia unida en Cristo que me transforma y es de testimonio para el mundo. No solamente es de testimonio para el mundo, sino es algo que me transforma. Por eso el título de hoy es La iglesia es la familia del Dios vivo. La iglesia es la familia del Dios vivo y pensaba en esta definición como en algún momento Jesús dijo que quién era su familia y me parecía chévere porque literal el Señor Jesucristo dice, esta es mi hermana, esta es mi mamá y estos son mis hermanos. ¿Y a quién se refiere? Resulta que él estaba en una ocasión enseñándole a los discípulos cuando por allá lo llaman Jesús, ¿sí? Que afuera está su mamá y sus hermanos. Afuera estaba María y los hermanos de Jesús, que afuera está su mamá y sus hermanos que lo necesitan. Y entonces él miró a los discípulos, a la gente que estaba ahí escuchándolo, y dice que extendiendo su mano y señalándolos, los dijo, ¿quiénes son mi hermana? ¿Quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, esto me introduce en un concepto espiritual. La iglesia es la familia de Dios, pero la familia de Dios no es la familia de sangre. La familia de Dios es algo mucho más profundo. La familia de Dios es espiritual. Tiene que ver con el saber qué es lo que Dios quiere de mí para poder ser yo familia de Dios. Por eso había una pregunta que venía a mi mente. ¿Será que todos somos hijos de Dios? Yo quiero que levanten su mano los que creen que son hijos de Dios. Buenas y malas noticias. Les tengo buenas y malas noticias. Buenas noticias es que todos hoy podemos acceder a ser hijos de Dios por medio de la fe. Malas noticias es que no todos son hijos de Dios. Mucha gente va a las iglesias y le dice, no se preocupe, todos son creación de Dios, por eso todos son hijos de Dios. Pues no es así, eso no enseña la Biblia. No todos son hijos de Dios. Solamente las personas que han sido adoptadas por Jesús son hijos de Dios. Y esto es algo que la Biblia enseña de cómo puedo llegar yo a ser parte de la familia de Dios. O sea, la iglesia, dijimos, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo hago parte de su familia? Por eso, este primer punto se llamaría así, la adopción. Y la pregunta relacionada con esto definitivamente es la siguiente. ¿Cómo llego a ser parte de la familia de Dios? Así que me gustaría que leyéramos los versículos. ¿Qué dice la palabra en este versículo de Juan 1, 11 y 12? Bueno, Juan 1 dice, vino a los de su propio pueblo
y hasta ellos lo rechazaron. Este es Jesús, la descripción de Jesús, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes llegan a ser hijos de Dios? Los que creen y lo reciben. Imagínense que somos huérfanos y estamos en una casa de paso. Estamos en una casa de paso y vamos a ser adoptados. Nosotros no tenemos derecho como hijos todavía, pero cuando vienen y nos adoptan, ahora ya tenemos una familia. Ya ahora tenemos derecho de herencia. Ya legalmente somos herederos de esa familia. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Para poder ser hijo de Dios yo tengo que ser adoptado, pero hay una condición. Y la condición es que yo crea en Él y lo reciba. Este versículo está en este contexto en el que Dios vino al pueblo de Israel. Jesucristo nació dentro del pueblo de Israel. Vino a su propio pueblo, pero su propio pueblo no le creyó. Dijo, no creemos que tú seas Dios y que a través de ti venga el perdón de los pecados. Por eso lo llevaron a una cruz. Entonces Dios extendió su amor para todos, diciendo que todo aquel que le creyera y lo recibía le iba a dar un derecho. Y este derecho era que se convirtiera literalmente en familia de Dios, heredero, coheredero con Jesús de las riquezas y las glorias de Dios. La misma sustancia de Dios, o sea, su parentesco, su herencia, sus derechos, todo lo que tiene Él para sus hijos, lo recibiríamos solamente a través de la fe en Jesucristo. Ser hijo de Dios no puede ser a través del esfuerzo humano. No es, hay gente que cree en ocasiones que yo creo que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre vengo a la iglesia, ¿no? ¿Se han escuchado eso? Yo creo que soy hijo de Dios porque pues yo no soy tan malo como otros. Hay personas que matan y pues eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es que el derecho de ser hijo de Dios viene hasta a través de la fe, de los que creen en Él y lo reciben, que realmente aceptan lo que Jesús es. Son los que llegan a ser hijos de Dios. Entonces yo no me puedo ganar ese derecho por ningún sacrificio que yo haga. Hay un versículo que está en Romanos y me gustaría que lo leyéramos. Romanos 8:15 menciona esto. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre. Nosotros no creemos que la transformación sea externa, o sea, que sea fruto de un esfuerzo humano. Yo no me autocambio, sino que el Espíritu de Dios entra en mi vida y es el que me transforma. Por consiguiente, el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Entonces, una buena pregunta debería hacerse, ¿yo tengo el Espíritu de Dios? Otra buena pregunta podría ser, ¿cómo? Yo creo que esta es mejor. ¿Cómo hago para tener el Espíritu de Dios? Porque es algo que Él me quiere dar, pero el que no tiene el Espíritu no es de Dios, porque es el Espíritu el que hace la transformación real. O sea, hemos visto transformaciones externas, ¿no? Esas personas que suelen decir, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero su comportamiento es una locura, no parece que hubiese cambiado nada adentro, ¿no? Pero están los verdaderos creyentes, a los que no se cambian a sí mismos, sino que el Espíritu Santo los cambia. Estas personas que uno dice, uy, es tremendo el cambio que veo en ella, porque esta persona era grosera y ahora es amable. Era de esta forma, pero ahora es servicial. Veo un cambio en su vida. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Y solamente el que tiene el Espíritu puede ser adoptado. O sea, yo necesito ser adoptado para ser de la familia y ser verdaderamente la iglesia de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Bueno, las palabras de Jesús son así. Todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, imagínense esos ríos de agua viva. Dice la Biblia que ese es el Espíritu de Dios que viene a los que creen en Él. Entonces yo recibo el Espíritu de Dios cuando creo en Jesús, como dice la Escritura. Así que no me sirve creer en cualquier Jesús. O sea, no es, sí, claro que sí, yo creo en Jesús y a veces creo en Buda y a veces creo en, bueno, no sé, en muchas cosas creo. Pues no sirve así. Mi fe tiene que estar puesta en Jesús. A veces decimos cosas como, yo creo en Jesús, pero ¿sabe qué? También creo en los mantras, también creo en el karma, también creo...
pues entonces no estoy creyendo en Jesús. Porque cuando creo en Jesús, creo que Él es el único suficiente para tener vida eterna. No estoy creyendo ni poniendo mi esperanza, mi salvación en algo más, solamente en Jesús. Así que podríamos mirar un identifica para cerrar este punto. El identifica diría así: somos hijos de Dios por medio de la adopción. Por medio de la fe en Cristo, recibes al Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, como dice la Escritura, el Espíritu viene. ¿Te gustaría tener el Espíritu? Pídeselo a Dios, porque Él te lo quiere dar. Dile: Señor, yo creo en ti. Creo que viniste y moriste en la cruz. Dile: creo en Jesús para que el Espíritu venga. Esto me lleva inmediatamente a esta idea de paternidad. Ok, yo he aceptado a Jesús, entonces ahora soy su hijo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese vínculo paternal? Punto número 2 dice lo siguiente: el vínculo paternal, y la pregunta relacionada es, ¿cuál es? ¿Qué significa tener a Dios como Padre? Tal vez la imagen que nosotros tenemos de un padre está distorsionada. Por eso, si decimos padre, tal vez una persona se imagine una cosa y otro se imagine otra. Si digo padre, ¿qué se imaginan? ¿Maltrato? Si digo padre, ¿qué podríamos imaginar? Ok, padre es esa persona que me venía y me regañaba cuando yo no hacía las tareas. ¿Qué significa padre? ¿Abusador? ¿Qué significa padre? Ese que estuvo presente, pero ausente, que uno sentía ausente. Pues con Dios tenemos que mirar la definición correcta, porque la definición de Dios acerca de lo que es la paternidad es totalmente diferente. En el versículo que leímos de Romanos, dice que cuando Él nos adoptó como hijos, permite que de nuestra vida podamos acercarnos a decirle: Abba, Padre. ¿Cómo dice ese versículo? Permítame, yo se los leo. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Qué curiosa esa palabra Abba, Padre, porque lo que me está diciendo es que esa palabra solo se dice para alguien que es muy cercano, para el padre que es muy cercano. Si fuera en Colombia, diríamos, ¿cómo le dicen de cariño a su papá? ¿Papito? Papi. Esa es la palabra que corresponde al arameo a una cercanía muy, muy estrecha. Lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz fue limpiarnos nuestros pecados. O sea que todas las personas que creen en Jesús delante de Dios están limpias, perfectas. Dios las hace de nuevo. Entonces pueden acercarse delante de Dios como un papá que es muy, pero muy cercano. La canción del principio decía que es un padre tierno. Si no han tenido esa idea de un padre, pues la idea de Dios sí es así. Es ese padre que quiere que estés cerca, porque realmente puedes confiar en Él. Él es tierno, es amoroso. Eres ese padre que tú te puedes acercar y decirle con tranquilidad: papito. Es ese que tú sales corriendo y te puedes tirar encima. Como mi hija, cuando yo estoy en la cama, mi hija sale corriendo y ¡bulto! Pero ella sabe que tiene toda la confianza para hacerlo, porque sabe que su padre la ama. Y esa es la cercanía de nuestro Padre Celestial. Así que uno de los puntos es el siguiente: identifica que con Dios puedes tener intimidad. A Él te puedes acercar de manera cercana. Con Él puedes llegar y tener una amistad profunda. A Él lo puedes ver como un padre tierno, como un padre amoroso, como un padre sencillo, como un padre que te entiende, que sabe lo que te duele y que está preocupado por ti. Eso es lo que significa esa palabra Abba, Padre, y eso es lo que hizo Jesús por nosotros, permitirnos acercar. Pero tal vez un punto número 2 importantísimo de lo que significa esa paternidad es poder darnos cuenta que en Él encontramos provisión. El Señor Jesús dice esto acerca de sus hijos: no teman por el mañana, no se preocupen por el mañana. ¿Cómo ves tú, según la situación, las pandemias que han pasado, el futuro? Las noticias que te han dado, el examen médico que te llegó, no dice nada bueno. ¿Cómo observas el futuro? Pues el Señor Jesucristo dice: si tú eres mi hijo, no debes temer por el mañana. No debes preocuparte por lo que vas a comer y lo que vas a vestir. La Biblia dice: ¿no ven los lirios del campo? Ellos no hilan, tampoco trabajan, sin embargo, mi Padre los viste con una gloria que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Si Dios hace así, dice Jesús, con la hierba que hoy está y mañana es echada en el fuego, ¿no hará más con ustedes, hombres de poca fe?
Y luego dice, para sus hijos, ¿no ven las aves de los cielos? Ellas no tienen graneros, las aves de los cielos no trabajan, esas son palabras de Jesús. Y sin embargo mi Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Así que busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Algo que puedo estar seguro y donde puedo descargar mi fe es que si yo ya he creído en Jesucristo y yo ya hago parte de la iglesia de Dios, ya hago parte de la familia de Dios, yo puedo estar seguro de que Él me va a proveer, porque esa es la relación que ahora tengo. Tengo una relación de un padre a un hijo y Él sabe lo que yo necesito. Un punto 3, que no es menos importante, tiene que ver con la seguridad eterna. Y es que, ¿cuántas veces el pecado en el Hijo de Dios el pecado en nosotros, en los que hemos creído en Jesús, hace que pensemos que Dios se convirtió en algo ausente? Dios, una vez me adopta, no se aleja de mí. Todo lo contrario, Él me sostiene en su mano. Y nadie puede arrebatarme de la mano de Dios. Cuando Él me perdona, no solamente me perdona mis pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Y en esto consiste el cristianismo, que creemos que a través de la muerte en Jesucristo ya tenemos paz para con Dios. Que no hay ninguna condenación para el que cree en Jesús, porque todos sus pecados quedan borrados. ¿Entiendes? ¿Te imaginas esto? Que todos tus pecados sean borrados. Que cuando Dios te vea como una persona limpia y santa. Que lo que le corresponde a Jesús se te atribuye a ti. La justicia de Dios se te atribuye a ti. Que Dios te vea con la santidad que ve a Jesús. Te ve a ti. Bueno, Él te da eso a través de la fe en Jesús. Y eso es supremamente hermoso porque me permite tener la seguridad de que yo nunca voy a perder su salvación. De que Él nunca se va a ir de mi lado. Mire un versículo que está en la Escritura, que es Juan 10, 27, 29. Podríamos encontrar muchísimos, como que la salvación no es por obras, sino la salvación es por fe. Pero me gustaría que leyéramos este. Juan 10, 27, 29. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Y qué? Nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, fue Dios mismo el que nos impulsó a entregarle nuestra vida a Jesús. Y si Jesús nos entregó en las manos del Padre, el Padre nos toma en su mano y sabe algo, a Dios no le pueden abrir esa mano así de fácil. Nadie puede, cuando Dios toma a alguien, no se lo puede quitar nadie, ni el pecado, ni la mentira, ni la oscuridad, ni la muerte, nadie, porque Él es más poderoso que todo. Y donde sobreabundó el pecado, donde hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia, el amor y el perdón para todos. No importa el pecado que hayas hecho, Dios te perdona a través de Jesucristo y te limpia. Y puedes tener seguridad que una vez eres hijo, lo vas a hacer siempre. Él nunca te va a abandonar y nunca te va a decir, tú ya no eres mi hijo. Todo lo contrario, ahora eres mi hijo y ahora peleo por ti y ahora te cuido. Esto es muy, pero muy bueno, porque en esa seguridad es donde nosotros maduramos. Es en ese lugar donde sentimos que nuestro Padre siempre está con nosotros. Es en esa seguridad de que no vamos a perder la salvación, donde nos esforzamos por vivir una vida limpia. Y esto nos conduce al siguiente punto. Al vínculo fraternal. Y es que, ¿qué significa estar unidos como hermanos? ¿Sabían que tienen hermanos? ¿Sí? ¿Alguna vez se han enterado de que, ¡ay! Yo no sabía que tenía hermanos? ¿Sabían que son adoptados? ¿Sabían que son adoptados? Ahora, ¿sabían que aparte de ser adoptados tienen hermanos? ¿Sabían que tienen hermanos? La Escritura señala esto como algo muy profundo y la iglesia somos esos hermanos. Tienes una responsabilidad con tus hermanos. Si tenemos a un Dios como Padre, tenemos hermanos. Entonces tenemos una responsabilidad como hermanos. Miremos el versículo que está en Hechos. Leamos el versículo. ¿Qué dice la Biblia? Este es el relato de cuando inicia la primera comunidad al creer en Jesús. Dice, ese día, después de oír un mensaje, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Y tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Versículo 42, ¿qué dice?
y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Es tremendo porque algo que Dios quiere es que nosotros aprendamos el amor entre nosotros. El Señor Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros. Y así se darán cuenta que son verdaderamente mis discípulos. El mandamiento más grande implica el amor. Y Él quería que entre nosotros, en la iglesia de Dios, nos amáramos y nos amáramos profundamente. Me acuerdo de esta historia de David y Jonatán. David y Jonatán fueron amigos. No tenían la misma sangre, eran amigos, pero eran como hermanos, eran muy, pero muy cercanos. Pero el padre de Jonatán quería matar a David. Pero David y Jonatán tenían una amistad tan profunda que Jonatán lo defendía, lo ayudaba a escaparse. Era un vínculo que estaba unido por la parte espiritual, por Dios, por el amor que David le tenía a Dios, por el amor que Jonatán le tenía a Dios. Cuando Jonatán muere, David se hace cargo de los hijos de Jonatán. ¿Tienes a alguien tan cercano que tú pudieras saber que le puedes encargar tu familia? Que tratar a tu familia como tú la tratarías. Lo que quiere Dios con su iglesia es que aprendamos a amarnos y amarnos de manera profunda. Hay 3 cosas que me gustaría que viéramos. Yo creo que las podemos poner las 3. La primera es compañía, la segunda es formación y la tercera es ayuda. Compañía porque nos necesitamos. Necesitamos ser formados, necesitamos crecer en ese amor y en el conocimiento de las cosas de Dios. Deberíamos aprender no a vivir nuestras vidas solos, sino si necesitamos ayuda, ir en búsqueda de esa ayuda. Y pienso que me acordaba de un ejemplo. Hay algo que me llamó la atención y fue un video. Estaba viendo un video con Instagram y llega un niño con una bicicleta. ¿Sí? Creo que la persona lo está contando, lo está narrando, que llega el niño con la bicicleta a la puerta, toca, abre. Es el hijo de su mejor amigo, pero el papá del niño había muerto hacía un tiempo atrás. Y se le hace curioso que qué hace aquí. No, vengo a que me arregle mi bicicleta. Y claro que sí, el Señor le ayudó, el amigo del papá de él que había muerto, lo ayudó a reparar su bicicleta, pero se le hizo curioso de que el niño viniera. Y le preguntó, ¿por qué viniste? Dijo, yo vi una foto en la que estabas tú con mi papá. Y en la parte de atrás de la foto decía que podía ir a él todas las veces que quisiera, porque verlo a él sería como ver al papá. ¿Cómo era esa amistad? Esa es la amistad que Dios quiere que nosotros tengamos en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, amigos de manera profunda. Que tengamos ese cariño al punto de que podamos saber que yo puedo confiar plenamente en Ricardo y si yo no esté, que él pueda hacerse cargo de mi familia. El cariño que deberíamos unirnos es ese cariño y ese amor en el que Dios nos amó. Porque si realmente nos amamos de esa manera, hay una transformación total en nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor va a ser transformado. Va a ser transformado porque va a haber ese amor en nosotros. Último punto, algo que podríamos mirar es lo siguiente. Una familia unida es una iglesia irresistible. Leamos este versículo. En Juan 17, Jesús está hablando con el Padre, ¿no? Es la oración, dice... Ayúdales. Dice, Juan 17 dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Esto le está diciendo Jesús al Padre. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Y luego refiriéndose a nosotros dice, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Algo que el mundo se va a dar cuenta es que Jesús fue enviado por Dios al mundo. Cuando nosotros aprendamos a amarnos, cuando entendamos que la iglesia es la familia de Dios y que yo tengo hermanos,
y que tengo una responsabilidad, pero que también tengo unos beneficios de tener hermanos, porque también hay beneficios súper grandes de tener una familia. Entonces el mundo se va a dar cuenta de que Dios es real. El mundo se va a dar cuenta de que, oye, es verdad, Dios vino al mundo y estuvo en medio de nosotros. Y va a haber una transformación. Por eso, un identifica que podríamos leer sería el siguiente. Vivir la iglesia como una familia unida me cambia y cambia el mundo en el que vivo. ¿Hay algo que impide hoy que tú te conviertas en la iglesia irresistible? ¿Hay algo que con lo que tú has venido peleando en tu mente que impide que tú veas la iglesia como tus hermanos? Hoy es el tiempo de que tú le digas a Dios, yo quiero ser parte de tu iglesia, porque quiero ser parte de tu familia. ¿Sientes que durante mucho tiempo has luchado con esta idea de entregarte a Jesús? Pues ya, no esperes más. Hoy es el tiempo. Dile a Jesús, yo me entrego a ti, creo en ti, quiero ser de tus hijos, quiero tu espíritu. Y al mismo tiempo, entiendo que tengo hermanos. Había ignorado por mucho tiempo que tenía una responsabilidad, pero también había ignorado todos los beneficios. Pero cuando los descubras, ¡wow! Increíble, tengo beneficios al tener hermanos alrededor mío. Yo creo que ahora nuestra declaración es mucho más clara con respecto a los versículos que hemos leído. La iglesia irresistible, leámosla todos. La iglesia irresistible es una familia unida en Cristo que me transforma y es de testimonio para el mundo. Vamos a orar porque esa iglesia irresistible, cada vez la veo más irresistible. Es algo que yo quiero hacer parte. Quiero tenerlos como hermanos, me gusta, aprendo cada vez más porque cuando leo esto me doy cuenta de esa responsabilidad. Así que oremos pensando en querer ser parte de esa iglesia irresistible. Señor Jesús, hoy oramos delante de ti pidiéndote, buscándote, porque queremos verte como el único que puede perdonar nuestros pecados. En ti encontramos Señor, el único lugar donde podemos ser limpios. De ti queremos recibir el Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Señor Jesús, creemos en ti, deseamos tu Espíritu en nuestras vidas, porque no queremos ser iguales, porque no queremos una transformación superficial, queremos una transformación verdadera. Queremos una iglesia, Dios, que nos transforme, queremos que tú realmente estés aquí y nos transforme. Creemos en ti porque tu palabra así lo muestra y creemos que tu palabra es la verdad. También, Dios, creemos que junto con esto nos entregas una familia. Creemos que la iglesia es tu familia y quiero hacer parte de esa familia, quiero un lugar donde pertenecer, Señor. Tal vez he tenido una distorsión acerca de lo que es la familia y las familias numerosas tal vez no pensaba yo que no eran tan buenas, pero si es tu idea es porque es muy buena esta idea. La acepto y quiero vivir la idea de la familia como tú la planteas. Quiero vivir la iglesia. Te doy gracias por tu gran amor. Amén y amén.